Como suele pasar, comienzo con preguntas incómodas, como la vez que les pregunté qué era la vida, y los agarré medio en frío durante la segunda clase. Pero bueno, estas preguntas sirven para poder ir orientando la exposición del tema. Entonces, la pregunta que les lanzo ahora es que, recordando cómo abre la lectura Valenzuela, existen dos formas de entender a la productividad. Una podría ser una concepción técnica del concepto de productividad y la otra es una concepción histórica del concepto de productividad. ¿Cuál sería la concepción técnica? ¿Podría ser su progreso conforme a la maquinaria y demás? ¿A su Eh, producción? Incorrecto. ¿Podría ser la forma en la que se llevan a cabo los procesos productivos, o sea, la forma en la que se elaboran los productos? Más o menos, pero todavía es impreciso. ¿Es todo el proceso, profe? ¿Todo el proceso que conlleva a una producción? No. Es interesante esta pregunta porque el propio Valenzuela no lo señala. Es decir, no dice, esta es la definición técnica y esta es la definición histórica. Entonces, vamos a seguir intentando descubrirla por nosotros mismos. ¿Cuál sería, entonces, repito la pregunta, la definición técnica de productividad? Profe, yo escribí Podría ser Un momento. Primero, Netsi. pero no tengo que prender mi cámara, ¿verdad? Tú, por caso especial, no. Va. La productividad del trabajo representa el indicador más fiel y preciso del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. ¿Sí es eso? Repítelo. La productividad del trabajo representa el indicador más fiel y preciso del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. No, todavía no. Con técnico nos referimos a una relación, pero una relación que se expresa en términos de... Bueno, ya les voy a dar la respuesta. La definición técnica sería la que tiene que ver con el rendimiento del trabajo. Es decir, la relación que existe entre los medios de producción comprometidos en el proceso productivo y los resultados del trabajo, o los resultados de la producción. Es decir, voy a citar la lectura. Si en el proceso de trabajo cotejamos los recursos comprometidos con los recursos obtenidos, se torna evidente que podemos deducir un índice del rendimiento con que funcionan tales recursos. Esa es la definición técnica de productividad, es decir, el rendimiento de los recursos comprometidos en el proceso productivo. Y con rendimiento nos referimos a la relación que existe entre la cantidad de medios de producción y de trabajo utilizados y la cantidad de mercancías que son producidas con todo eso. En otras palabras, más adelante en la lectura vamos a ver que un indicador de la productividad es el producto total en relación al trabajo vivo incorporado, y también cuando veamos la composición técnica, vamos a hablar de la cantidad de capital fijo por unidad de mercancía o de producto generado. Esa es la definición técnica en virtud de que es una relación técnica entre factores y producto. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la definición técnica de productividad, ustedes me van a responder que es corresponde al rendimiento de los recursos comprometidos en el proceso productivo. Ya, con eso nos quedamos con la idea de la definición técnica de productividad. Entonces, ahora sí, ya estuvieron ahí bailando mucho con la definición histórica, entonces ahora sí, suéltense y díganme cuál es la definición histórica de productividad.
¿tiene que ver con las sociedades? Sí, tiene que ver. ¿Puedes darle forma a esa idea? Ah, bueno, es que la lectura decía que conforme más se va incrementando la productividad del trabajo, más es como un indicador del nivel del desarrollo de una sociedad. Ujú. Ajá. Muy bien. Exactamente, pues ya Cassandra nos dio la respuesta, nos la dio muy precisamente. Es en realidad el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, pero naturalmente este nivel de desarrollo se va apareciendo como resultado también del propio desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la productividad como concepto histórico, estamos hablando justamente de las diferencias que existe entre un momento histórico y otro del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Y a qué nos referimos con desarrollo de fuerzas productivas? ¿La fuerza de trabajo? ¿La qué? ¿La fuerza de trabajo? ¿La fuerza? ¿La fuerza de trabajo? ¿Pueden ser las variaciones en el nivel de la productividad del trabajo? Sí, pero esa es una definición circular y por lo tanto no muy útil. ¿No va relacionado como, por ejemplo, de cuando cambiamos del feudalismo al capitalismo y así? Sí, pero esos son signos, esos son manifestaciones. Nos preocupamos por la definición esencial, es decir, por los rasgos fundamentales de ese cambio. ¿Qué significa desarrollo de fuerzas productivas? ¿Es el control y el dominio sobre la naturaleza, profe? Muy bien, sí. En efecto, control y dominio, mayor control y dominio sobre la naturaleza, sobre la posibilidad de transformarla. Y este control y dominio Sí, que ejerce la sociedad, ¿no? exactamente. Muy bien. Este control y dominio aparece y se desarrolla, es decir, evoluciona, es decir, cambia cualitativamente a lo largo del tiempo y a medida que cambia cualitativamente, subordina con mayor fuerza a la naturaleza, a la voluntad del ser humano. Que su voluntad en primera instancia, pues es reproducir su propia vida, ¿no? Pero su voluntad a medida que va avanzando en esta posibilidad de asegurarse medios de subsistencia, se va configurando en nuevos objetivos, que son, por ejemplo, la de producir para intercambiar mercantilmente y después producir para generar riqueza. Cada nuevo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas genera un nuevo nivel naturalmente de producción que es superior a los demás y se vuelve, en función de la aparición de nuevas necesidades y nuevos objetivos, históricamente más necesario que los otros. Por eso hablamos de que determinados medios de producción se consolidan en la historia sobre otros y van haciendo que aquellos menos desarrollados vayan cayendo en el olvido. Pero a lo mejor, pues también podríamos verlo, no necesariamente desde el punto de vista de modos de producción, como los define Marx, sino que dentro de un mismo modo de producción, como es, por ejemplo, el capitalismo, el mayor nivel de dominio de las fuerzas productivas, de las capacidades para transformar la naturaleza, van haciendo aparecer momentos distintos de esquemas productivos. Uno de esos, pues es un ejemplo de eso, pues son las diferentes doctrinas y teorías de administración, por ejemplo, que daban como resultado distintas escalas de producción. Por ejemplo, la producción en serie de los tiempos de la producción industrial se hacía con máquinas muy rudimentarias para lo que es nuestros estándares. Por ejemplo, el telar pues tenía que ser accionado con la fuerza humana de trabajo, tenía que ser accionado con
con movimientos específicos de un operador. Pero actualmente los telares pues, ya son máquinas increíbles que se programan por computadora y que van haciendo todo el trabajo de creación de las telas sin que intervenga una sola persona. Y producen, no sé, 100, 200 veces más que un telar convencional del siglo XVIII. Esa es, por ejemplo, una diferencia. Otra, la cadena de producción del Fordismo, y el ejemplo paradigmático es la producción de automóviles durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual se establecían cadenas de montaje en los que un trabajador pues iba adicionando componentes que iban llevando a constituir poco a poco al automóvil, pero a lo largo de esa cadena de montaje no era solo un trabajador el que trabajaba, sino que eran varios, y varios ensamblaban al mismo tiempo el mismo tipo de componentes. Eso fue superado a medida que se iba imponiendo la doctrina de la administración científica, en la cual ya había indicadores de tiempos y de movimientos, y había incorporación de nuevas máquinas, y se iban expulsando trabajadores, pero los que se quedaban tenían que cumplir con estándares y con reglas muy precisas de cómo accionar las máquinas, cómo moverse, en qué tiempo realizar los procesos. Después surge, esto ya lo comenta la lectura, al final, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, el toyotismo, donde la producción ahora involucra a los trabajadores y se les hace, se les propicia la creación de conciencia de que es importante su participación en la generación de producto de la empresa. Y bueno, pues actualmente ya tenemos formas de producir altamente tecnologizadas, como les decía, controladas por computadoras y no controladas necesariamente por seres humanos, y más bien los seres humanos que dan mantenimiento a esas máquinas y que operan esas computadoras con las cuales se ordena el proceso de producción, pues también necesitan ser trabajadores altamente calificados. Es decir, a lo largo del tiempo van apareciendo nuevas formas de producir, y estas nuevas formas de producir vuelven obsoletas e innecesarias a las anteriores, que generaban un menor nivel de productividad. Y esto generalmente, bueno, más bien, y esto en realidad es lo que permite también el progreso histórico de la producción, que se traduce también en un progreso histórico de la sociedad. Como ya veíamos con el dinero, a medida que aparecen nuevas formas de producir y que vamos resignificando a las mercancías, pues aparecen nuevas formas de relacionarnos con el producto de nuestros trabajos, y en función de esas nuevas relaciones también de relacionarnos con la propia sociedad. Noten, por ejemplo, y esto es muy importante, y es un ejemplo paradigmático también de estas transformaciones sociales que derivan de las formas de producir, que con cada nuevo modo de producción aparece también un régimen político característico. Es decir, la sociedad se va organizando de manera distinta para poder preservar las formas en las cuales se produce a lo largo de un momento histórico. Hagamos un ejercicio de memoria histórica. ¿Cuál sería la forma de gobierno característica del esclavismo? Bueno, más previamente todavía. ¿Cuál sería la forma de organización política característica del comunismo primitivo? ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? Bueno, no sé, pero me acuerdo que había dicho que con lo de, bueno, explicaba el caso de los mexicas, que decía que ellos podría que estuvieran en ese comunismo y que ellos lo que tenían como principal líder era pues un güey tlatoani. Pero ellos ya estaban en una dinámica de mercado, no eran tanto un ejemplo de comunismo primitivo. Pero bueno, remontémonos a la idea de que el comunismo primitivo significa un esquema de organización primero de la productividad, en la que todos intervienen en la producción de todo, y el tipo de relaciones sociales viene revestido por una toma de decisiones horizontal. Entonces, la forma de gobierno, la forma de organización política más bien de esta sociedad, pues es justamente la posibilidad, corresponde a la posibilidad de tomar decisiones de manera vertical sin una autoridad centralizada.
Y a medida que vamos evolucionando hacia una sociedad de mercado, ya surge la verticalidad en la toma de decisiones, que a veces, por ejemplo, se van configurando en torno a una figura dentro de una familia o en torno a una familia que predomina sobre el grupo social debido a la acumulación de excedente de la producción. De tal manera que hacia el final de la etapa histórica del comunismo primitivo, antes todavía de que aparezcan las relaciones mercantiles, pero ya apareció el excedente, pues el tipo de organización característica pues es la organización tribal o la organización de clanes o la verticalidad de las relaciones familiares. Entonces, es todavía una forma de organización política muy primitiva porque el impacto de las decisiones no es necesariamente difundido hacia toda la sociedad, sino hacia grupos específicos de la misma sociedad. Si fuera la forma, si la forma de organización del comunismo primitivo propia que fuera una organización comunista, pues entonces sí, las decisiones impactan a toda la sociedad por igual. Entonces, pues eso, pero ese tipo de organización es necesario primero para poder facilitar la reproducción material de la vida y la satisfacción de las necesidades más urgentes, y después para poder empezar a establecer criterios que permitan decidir qué hacer con el excedente que va apareciendo a medida que se van complejizando un poco las tareas. Y después pasamos, ahora sí, al esclavismo. ¿Cuál sería la forma de organización política del esclavismo? Que había un amo y un siervo. No, esa es la del feudalismo. Es cierto, perdón. Podría ser como en la antigua Roma, que tenían esclavos, o también con los egipcios, ¿no? Que tenían ay, es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero era como un tipo emperador, creo. Exacto. La forma de organización política corresponde a la de monarquías o la de autarquías, en la mayoría de los casos, o incluso la de las teocracias. Probablemente la forma más primitiva de organización política pues fue la forma de teocracia, que es que la comunidad se da a sí misma una religión, un conjunto de preceptos morales, éticos, filosóficos y mitológicos, con los cuales va dándole sentido a su vida y va dándole sentido también incluso a sus relaciones económicas, en las cuales, pues por lo general va delimitando que existe una casta dominante, y esta casta dominante tiene derecho a tomar las decisiones sobre la casta dominada, que es la que pues, no posee la facultad de acumular excedente, o es la que no viene señalada por los dioses para dominar, aquella que basa su sustento de poder en un argumento que a lo mejor no es económico, sino es cultural, es ideológico y es social, pero pues bueno, eso delimita la forma en la que se organiza el resto de la sociedad. Y después pues, ya aparecen las autarquías, que es gobiernos encabezados por un grupo muy pequeño de personas, que también se derivan después en oligarquías, pero lo propio de la autarquía es que es un sistema cerrado de gobierno que no tiene relación con otros grupos humanos y que trata de desvincularse de esos grupos humanos. Y en el momento en el que se desvinculan también, dan poder de decisión a una sola persona o un grupo muy reducido de personas que ejercen poder absoluto sobre el resto de las personas. Y después aparece la monarquía, que es derivado de por lo general, de las proezas militares de un individuo, o también del señalamiento de que es la persona ungida por algún poder superior, establece una relación de dominación sobre las otras personas, o incluso puede darse la aparición de una monarquía también con base en la identificación de una persona que ha acumulado demasiado excedente de mercancías. Entonces, estas relaciones ya generan una concepción específica de organización de las fuerzas productivas, pero aparecen porque también dentro de las fuerzas productivas del proceso productivo ocurre ya la racionalización
de una relación específica, que es que es necesario producir satisfactores para satisfacer necesidades, y estas necesidades ahora parecen como el orientador absoluto de la conducta humana, es decir, el ser humano existe para satisfacer sus necesidades. Y esta satisfacción de necesidades tiene primacía sobre todo lo demás. Incluso cuando ya se van mezclando otros factores, como son pues, los factores religiosos tal vez, o los factores que vienen determinados por una moral y una ética determinada, pues va resultando que las necesidades de ciertas personas son más importantes que las de las otras. Entonces, eso da un pretexto para decir, las necesidades del amo importan más que las necesidades del esclavo y por lo tanto las extraemos. Y bueno, ya avanzando, en el feudalismo, pues hablamos también de que la forma característica es la monarquía absoluta. Que es la preservación de estas relaciones de dominación que ya se habían desarrollado durante el esclavismo, pero ahora ya no existe la categoría de esclavo, sino existe la categoría de siervo, que es la de una persona que con la finalidad de mantener protección con respecto a otros grupos sociales, se alía con un jefe militar y este jefe militar le va procurando pues justamente esa protección o esa capacidad de desarrollar su vida a cambio de que le conceda una cuota de trabajo. Y pues ya en el capitalismo, la forma de organización política predominante pues es la del liberalismo, en la cual se rechaza a las monarquías por considerar que las figuras de autoridad unipersonales son figuras que restringen la libertad de las personas y las posibilidades de desarrollo, pero también porque la injerencia de un Estado absoluto que determina leyes y que determina reglas como fundamentos arbitrarios sin consultar a la sociedad impide también que exista mayor desarrollo de las fuerzas productivas, tanto porque se da más valor a la tradición que al conocimiento científico, y el conocimiento científico es indispensable para poder llevar a cabo adelantos tecnológicos, como porque literal la prosperidad económica de las personas depende de los caprichos de señores feudales o de reyes, que cobran impuestos o que restringen derechos o que imponen modos de vida que son adversos a este desarrollo de la economía. Cosas que ya con el liberalismo no aparecen, pero aparecen nuevas formas de dominación. Y estas formas de dominación son un reflejo también de las formas de organización de la producción. Es decir, un Estado que se asume como capitalista es un Estado que se enorgullece de promover la libre empresa, la libre organización de los productores, la libre movilidad de capitales, tal vez la protección de la propiedad privada a ultranza, pero todos estos discursos políticos son necesarios precisamente para poder reproducir la explotación de los trabajadores. Con libre empresa nos referimos a que las unidades productivas no tendrían que responder ante nadie, que seguir ningún tipo de reglas, sino organizarse como mejor les venga en gana. Y bueno, la protección a la propiedad privada implica legitimar la idea de que está bien acumular excedente y evitar a toda costa que el otro acumule el excedente del que yo podría apropiarme. Y bueno, estas formas de concebir la política pues también son un signo de cómo la sociedad va avanzando a la par que se desarrollan las fuerzas productivas. Pero para cerrar esta idea, cuando hablamos de la productividad como un concepto histórico, pues estamos hablando de que existe un mayor dominio y destreza de la sociedad sobre las herramientas que le permiten modificar la naturaleza, y en función de eso, con cada nuevo adelanto y desarrollo de dichas capacidades, existe la posibilidad de generar mayor producción, y la mayor producción genera también mayor excedente. Ahí están las dos dimensiones de la productividad, la dimensión técnica, que es rendimiento, y la dimensión histórica, que es evolución de las fuerzas productivas. Ahora vamos a explorar un poquito más esta relación técnica y hablemos de los indicadores de la productividad. Al principio, Valenzuela establece nos dice 4 indicadores.
¿En qué consisten estos indicadores? ¿Qué miden? ¿Qué miden los primeros El 4 indicadores? rendimiento de los recursos. ¿El qué? El rendimiento de los recursos. Sí, pero son, defínemelos en forma específica. Pues me parece que es la manera de hacer que sea más, que se le dé más uso, que no únicamente se quede en un producto, por así decirlo. Sí, eso como concepto, pero específicamente, ¿cuáles son los 4 indicadores de los que habla Valenzuela? Los que nos Es exponen. productividad de trabajo, Ujú. composición de valor del capital, No, antes de eso. Profesor, ya, bueno, dice que el primero es la productividad del trabajo vivo respecto al producto agregado. Exactamente. Luego viene la productividad del trabajo vivo respecto al producto total. Y luego viene la productividad del trabajo total respecto al producto agregado. Y por último, la productividad del trabajo total respecto al producto total. Exactamente. Esos son los 4 indicadores que nos presenta Valenzuela para establecer una primera relación técnica de la productividad. Que si apreciamos las características de los 4, los podemos dividir en 2 grupos. Los primeros 2 indicadores nos hablan del producto con respecto al trabajo vivo, es decir, con respecto a la fuerza humana de trabajo, y el otro, los otros 2 nos hablan de el rendimiento del trabajo con respecto a todos los medios de producción que están implicados en el trabajo. Y esto, a su vez, ¿qué nos quiere decir? Que los primeros 2 indicadores nos hablan de una relación con respecto al producto de los esfuerzos de los trabajadores, pero los otros 2 indicadores nos hablan de el rendimiento del trabajo con respecto al de máquinas y trabajadores. Y esto va a ser una implicación muy importante a medida que avancemos en la lectura. Entonces, existen estas 4 formas de verlo. ¿A qué se refiere Valenzuela con producto agregado y producto total? Bueno, que el producto agregado es el resultado de la producción de todas las ramas una vez que se han descontado cuestiones como los flujos de amortización de las inversiones, es decir, la depreciación, la recuperación o la pérdida de ganancias. Pero el producto total es sencillamente una variable más cruda, más bruta, que es todo lo que pueden producir todos los factores de producción. Entonces, por eso hace esa distinción, para hablar más, para ajustarse más bien a distintos tipos de medición estadística. Si nosotros lo tradujéramos a cuentas nacionales, cuando hablamos de producto agregado, pues estaríamos hablando Producto Interno Bruto, y cuando estamos hablando de Producto Total, estamos refiriéndonos a valor agregado bruto. Que la diferencia es que el PIB incluye, por ejemplo, la balanza comercial, la cantidad de bienes exportados menos los importados, y el valor agregado no la incluye. Lo que quiere decir que el valor agregado solamente toma en consideración lo producido dentro de una economía y no lo que adquirimos, pero que se produjo fuera de la propia economía. Entonces, para una aproximación estadística, convendría para estudiar al sistema en virtud de un sistema cerrado, tomar las acepciones que hablan de producto total, es decir, los indicadores 2 y 4, que son productividad respecto al producto total y productividad total respecto al producto total. Bueno, es una productividad del trabajo vivo respecto al producto total del trabajo total respecto al producto total. Pero bueno, para no hacernos bolas con estos términos, identifiquemos que independientemente de la medida del trabajo, existen 2 formas de concebir el rendimiento. Una es productividad del trabajo vivo con respecto al producto, y otra es productividad del trabajo total con respecto al producto. ¿Y a qué nos referimos con trabajo vivo?
Lo acabo de explicar, entonces no debería ser tan difícil responder. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Es que no escuché. ¿A qué nos referimos con trabajo vivo? Espere, deje ordenar la idea. Según decía usted que el trabajo vivo era prácticamente como era respecto a lo de la producción de la fuerza física que se iba a emplear, ¿no? Exacto, el trabajo vivo es igual a la fuerza humana de trabajo, fuerza física, despliegue de fuerza física. ¿Y qué es producto total? Digo, ¿qué es trabajo total? El producto total. No, trabajo total. Ok. A ver. También lo acabo de explicar. ¿Qué es trabajo total? Bueno, trabajo total es fuerza humana de trabajo más trabajo pretérito o trabajo pasado o fuerza, o capital fijo, es decir, máquinas. Trabajo total es igual a trabajadores más máquinas. Y esos son los dos primeros indicadores, los dos grandes indicadores que nos ofrece Valenzuela para comenzar con el análisis. Oigan, los veo muy dormidos. Y no es normal, pero de todas formas, por lo general participan poco. Entonces, si no comienzan a participar más, voy a comenzar a registrar las asistencias en función de su participación. Así que procuren esforzarse más. Bueno, estos primeros indicadores después están relacionados con el costo social unitario. Cuando hablamos de costo social unitario nos referimos a el tiempo de trabajo socialmente necesario que va incorporado dentro de cada una de las mercancías que son producto del trabajo. Y naturalmente, a pesar de que esto suene muy intimidante, podríamos hacer una distinción entre el costo social unitario de cada una de las industrias de la economía como del costo social unitario agregado de toda la economía. Pero bueno, para efectos de estadística, pues es complicado de repente hacer esta estimación de los costos sociales unitarios. Así que lo más pertinente en muchas ocasiones es hacer una concepción microeconómica del término, es decir, hacer mediciones del costo social unitario por industrias específicas. Lo que quiere decir que tenemos que encontrar una relación entre, o alguna forma de medir la relación entre los costos en los que incurre un productor y el volumen de mercancías que produce ese productor. Y Valenzuela nos sugiere utilizar una relación a la inversa con respecto al indicador de la productividad. Es decir, ver el número de trabajo total que viene incorporado en números de producción. Así que la productividad se puede expresar también como el inverso, la función inversa del costo social unitario. Y esto ya nos remite a otra posibilidad, la posibilidad de ver que el costo social unitario, es decir, el costo en el que incurrimos por producir una mercancía, se disminuye a medida que aumenta la productividad. De tal forma que podríamos establecer la pregunta. ¿Es verdad que cuesta menos producir una mercancía cuando se incrementa la capacidad de los factores productivos para constituir esa mercancía? ¿Ustedes qué creen? No entendí la pregunta. Yo tampoco. La planteo de forma diferente. ¿Es más barato producir cuando tenemos factores de producción más eficientes? Yo creo que sí, profe, porque así cuesta menos trabajo, por así decirlo. Exactamente. Entonces,
disminuye el costo. Muy bien, Lidia ha dicho una cosa que es clave, que es decir que cuesta menos trabajo. Y esto lo podemos, lo podemos tomar en una forma literal. Se necesita menos cantidad de trabajo, menos volumen de trabajo para poder constituir una mercancía. Y al utilizar menos fuerza de trabajo, ya sea fuerza humana o la fuerza que nos, o la que nos aporte una máquina, es más fácil constituir una mercancía. A esto se refiere el costo social unitario, que es necesario menos trabajo, menos tiempo de trabajo socialmente necesario para poder llegar a la constitución de una mercancía. Y esto se logra gracias al incremento de la productividad. Pues por eso quiero que se queden con esta parte, que la productividad es una relación inversa con respecto a, al costo social unitario. Y que el costo social unitario, a su vez, es una relación entre la cantidad de trabajo que existe y el producto total generado. Pero hay que hacer una distinción aquí, una distinción que nos podría llevar a una asunción peligrosa. Hemos visto que la productividad es el rendimiento del trabajo sobre el producto. Ahora, el costo social unitario es el rendimiento del producto, o más bien la composición del producto sobre el trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? En productividad nos preocupamos por saber cuánto trabajo es necesario para poder obtener una mercancía. En costo social unitario queremos saber cuánta mercancía podemos obtener con una determinada cantidad de trabajo. Y dicho de otra forma, en productividad a nosotros nos gustaría, más bien, ya en términos globales, a nosotros nos gustaría que una menor cantidad de trabajo nos produzca una mayor cantidad de mercancías. En palabras muy coloquiales, buscar que con menos recursos logremos producir más. Y el gran sentido de la productividad es justamente lograr esta posibilidad. A lo mejor no logramos realizar esta productividad al 100, es decir, a lo mejor el objetivo de nuestros esfuerzos para hacer más productivo nuestro proceso de producción, perdón, no redunda en que logremos disminuir la cantidad de factores de producción y que como resultado de esa reducción obtengamos más producto. Lo que sí podemos llegar a obtener es que con el mismo nivel de factores de la producción sí lleguemos a obtener más producto. Pero si ocurre lo contrario, que con más factores de la producción producimos menos, entonces ya podríamos preocuparnos de que en realidad lo que está pasando es que estamos teniendo una pérdida de productividad. A lo mejor es complicado aterrizar esta idea, pero quiero que se queden con este concepto en específico. Podemos resumir al sentido de la productividad como la posibilidad de que con un acervo determinado o limitado de factores de producción, nosotros podamos ampliar la cantidad de producto que se genera con dicho acervo. Es decir, si lo quieren ver todavía más coloquialmente, con X cantidad de producto producir más, o con menos cantidad de insumos, perdón, producir más. Entonces, otra vez, con una cantidad limitada de recursos, producir más, o con una cantidad disminuida de recursos, producir más. Estas dos propiedades serían los objetivos que nosotros buscaríamos con un incremento a la productividad. Ahora veamos cómo se relacionan estos factores para poder generar este producto acrecentado. Valenzuela habla de que la productividad también se ve influida por la composición del valor, la composición técnica de la producción y la densidad de capital. ¿A qué se refiere con composición de valor?
como la división entre capital constante y capital variable avanzado. Exactamente. ¿Y a qué se refiere cuando nos dice avanzado? Pues el nivel que alcanza la productividad de trabajo, me imagino. No, aquí hay una trampa, pero justamente quería que le resaltáramos. Cuando él se refiere a avanzado, quiere decir al que es comprometido antes del proceso productivo, es decir, es el capital invertido, el capital que nosotros vamos a poner a producir. Pues le dice avanzado porque aparece en una etapa previa al mismo proceso productivo, no porque sea un capital más desarrollado. Eso en realidad lo expresa Valenzuela así porque así es como lo expresan las traducciones del Capital de Marx. Marx también habla de avanzado, pero en la versión original del Capital en alemán, en realidad el término que utiliza es más bien, se traduciría mejor como anticipado. Entonces, cuando hablamos del capital constante y el capital variable avanzado, hablamos del anticipado, del que es necesario o del que es instalado para llevar a cabo el proceso productivo, pero todavía no llevamos a cabo el proceso productivo. Cuando hablamos de composición de valor, estamos hablando de una parte de la teoría o más bien de la fórmula del valor muy concreta, que es la de el trabajo vivo y más el trabajo pretérito o el trabajo materializado. He estado hablando mucho de trabajo pretérito y creo que no se refiere así Valenzuela, sino capital constante. Pero cuando ustedes escuchen capital constante o capital pretérito, perdón, o trabajo pretérito, tómenlo como sinónimos. Trabajo pretérito lo identificamos así porque es una cantidad de trabajo materializada ya antes del propio proceso productivo y está materializada en medios de producción. Pero también esos medios de producción pueden ser concebidos perfectamente como capital constante. Y ambas cosas se refieren a una misma cosa, máquinas, herramientas. Entonces, establezcamos que hay una triple equivalencia aquí. Máquinas y herramientas es lo mismo que medios de producción y es lo mismo que capital constante anticipado o avanzado y es lo mismo que trabajo pretérito. La fórmula del valor se compone de tres elementos. Valor es igual a capital fijo más trabajo vivo, que es trabajo vivo es lo mismo que hablar de capital variable, más plusvalía. Entonces, cuando se habla de la composición de valor del capital, nos referimos a solamente aquellos elementos que generan valor, que es el capital constante más el capital variable. La plusvalía es más bien extracción de valor, es más bien una manifestación, como lo dice Valenzuela, de las relaciones sociales que imperan dentro del proceso productivo. Entonces, a pesar de que la plusvalía también es un componente del valor, no lo crea, sino que es trabajo expropiado, por así decirlo, de los otros dos factores. Así que ya podríamos anticipar que el producto generado en un proceso productivo o en un proceso de producción ya va a depender solamente de estos dos primeros elementos, que son el capital constante y el capital variable. Entonces, esa es la composición de valor de capital. El peso que tienen en la constitución final del valor de las mercancías, el trabajo pretérito y el trabajo vivo. Pero bueno, podemos irnos todavía más profundo en la especificación, que es pasar a la siguiente categoría, que es la composición técnica de la producción. ¿Qué es la composición técnica de la producción? Pues aquí menciona que Marx se refiere a que piensa en la relación del trabajo avanzado con el trabajo vivo. Dice que hay una determinada cantidad de trabajo ya, ¿cómo mencionar la palabra? Ya materializado en los medios de producción y que esto va a corresponder obviamente a una cierta cantidad de trabajo vivo. Eso dice Marx.
Exactamente. Expresado de otra forma, la composición técnica de la producción se refiere a la relación que existe entre máquinas y trabajadores, entre trabajo pretérito y trabajo vivo. Es decir, en la cantidad de maquinaria que utiliza un productor y la cantidad de trabajadores que es necesario para poder accionar a la maquinaria. Una composición técnica equilibrada nos hablaría de que por cada máquina existe al menos un trabajador que la opera. Puede romperse esta relación, pero lo que le interesa analizar a Marx y lo que le interesa analizar a Valenzuela es cómo la productividad se ve afectada cuando la relación privilegia a la posesión de máquinas por sobre la posesión de trabajadores. Es decir, que por ejemplo existan 5 máquinas por cada trabajador. ¿Este trabajador estaría dando servicio a las 5 máquinas? Puede ser que no. Y si puede ser que no, quiere decir que, hablando, por ejemplo, en un ejemplo muy burdo, las 4 máquinas restantes realicen perfectamente el trabajo de esos otros 4 trabajadores que no están. O incluso puede ser que cada una de esas máquinas represente la misma cantidad de trabajo que podrían estar llevando a cabo 2, 3, 4 o 5 trabajadores. Y el trabajador que queda, pues es a lo mejor porque precisamente es el encargado de dar mantenimiento a las máquinas o precisamente porque lleva algún proceso específico que requiere la utilización de una máquina de menor calidad productiva o a lo mejor algún proceso específico que requiera necesariamente de la fuerza humana de trabajo. Al hablar de composición técnica, lo que se está analizando es la medida en que las máquinas sustituyen a la fuerza humana de trabajo dentro de un proceso de producción. ¿Y qué implica que tengamos menos trabajadores en una fábrica? Pues que haya una menor producción. ¿Que haya qué? Menor producción. No. Sorprendentemente no. El trabajo vivo. ¿Sí, Aileen, cómo? Que ya no sea tan requerido el trabajo vivo. No sea el trabajo vivo, pero para que no sea el trabajo vivo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber más maquinaria. Tiene que haber más maquinaria. ¿Y esto se traduce en qué? Implementación de tecnología. ¿Job? A ver, job. Implementación de tecnologías. Hay implementación de tecnologías. Sí, vamos bien por el rumbo correcto, pero nos hace falta aterrizarlo. Entonces les voy a echar una mano y les voy a aterrizar el tema. Tener menos trabajadores implica que tenemos máquinas que pueden realizar mejor y más rápido el trabajo de esos, trabajadores. Y esto viene dado porque la máquina tiene mayores capacidades para realizar determinados movimientos y determinados procesos en un tiempo más corto. Eso nos llevaría a preferir tener máquinas por sobre trabajadores. Y el tipo de máquinas que nosotros vamos a preferir depende también del nivel tecnológico que exista en el sistema económico. Es decir, yo podría tener para hacer bordados 3 tipos de máquinas. Una máquina de coser, de esas de pedal, que existían antes que tenían que accionarse pues, justamente dándole al pedal. O puedo tener un segundo tipo de máquina de coser, que es una máquina mecánica, que con que yo le apriete un botón ya me va haciendo el bordado, pero de todas formas yo tengo que estar moviendo la tela para que se haga el bordado que yo quiero. Y la otra es una máquina que ya no depende ni del ser humano y que no necesita una persona que esté ahí y que a lo mejor puede estar bordando varias telas al mismo tiempo. Pero ya basta con que yo le ponga una instrucción en una computadora y ya lo hace solo. Para que yo pudiera maximizar la cantidad de valor o la cantidad de ganancia que puedo obtener como resultado del proceso productivo, está claro que el tipo de máquina que yo voy a preferir es el tercer tipo. Porque si yo escojo alguna de las dos, necesariamente necesito una persona que opere la máquina. Y ahora, la tercera máquina ya me permite a lo mejor
bordar al mismo tiempo 3 telas, pero las otras 2 solamente puedo bordar una y necesito una persona que esté ahí moviendo la tela o accionando la máquina de coser o de bordar para poder llevarla a cabo. Entonces, la composición técnica se refiere justamente a esa relación de sustitución que existe entre la fuerza mecánica de trabajo y la fuerza humana de trabajo. Voy a decir mejor fuerza mecanizada, porque mecánico es todo aquello que requiere movimiento, pero mecanizado es aquello que implica la posibilidad de llevar a cabo esos movimientos sin la necesidad de una persona. Y bueno, vamos a analizar la última que es, ¿a qué se refiere con densidad de capital o composición técnico-física de la producción? Se refiere al volumen de medios de trabajo utilizados por hora de trabajo vivo. Bueno, la persona que trabaja, el hombre que ocupa para realizar la producción. Sí, al volumen de medios de trabajo y la población ocupada productiva. Es decir, voy a citar la lectura, en el denominador, en vez de la población ocupada productiva, manejaremos las horas de trabajo vivo desplegadas a lo largo del año. Se pasa a horas de trabajo para eliminar el impacto de las variaciones en la jornada de trabajo. Como la jornada anual ha venido descendiendo a largo plazo y a un grado importante, el producto por ocupado refleja no solo el movimiento de la productividad, también el movimiento de la jornada de trabajo. Como es obvio, si el operario trabaja menos horas, su producción se reduce por tanto, pero ello no implica una menor productividad. El otro ajuste es que consideraremos el total de trabajo vivo productivo y no productivo. Ello simplemente por las dificultades que implica la separación. Para investigación ad hoc, y que aquí podemos hacer, en cuanto al numerador conviene señalar 2 comentarios. Primero, se trata solo de activos fijos, o sea, solo de los medios de trabajo. No incluimos los activos circulantes que se aplican a la compra de materias primas y similares. Bueno, ya el resto ya es, ya es como un poquito más paja para lo que queremos especificar. La densidad de composición, la densidad de capital o composición física de trabajo se refiere a la sustitución que existe entre el tiempo de trabajo que es necesario para constituir una mercancía utilizando sencillamente fuerza humana de trabajo y la que se necesita utilizando máquinas. Es decir, es diferente respecto a la categoría anterior, respecto a la composición técnica de la producción, en que la primera nos habla de la cantidad de trabajo vivo que es desplazado por la aparición de una máquina. Aquí esta composición técnico-física nos habla de la cantidad de tiempo de trabajo que es desplazada por la aparición de una nueva máquina. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor no necesitamos despedir trabajadores cuando nosotros incorporamos una nueva máquina, sino que sencillamente la nueva organización tecnológica de la empresa, de la unidad productiva, puede hacer que con el mismo número de recursos de trabajo vivo se pueda producir más rápido y por lo tanto se reduce la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que se ocupa para generar un volumen de mercancías. Ahora, esto no quiere decir que sea necesario disminuir la jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo se mantiene constante, la cantidad de mercancías va a ser ya por el solo hecho de tener una mayor densidad de capital, mayor de todas formas que si prescindiéramos de ella. E incluso podríamos reducir la jornada de trabajo y aún así asegurarnos de que la cantidad de valor producido sea cada vez más alta. Y en ese sentido, la densidad de capital es la categoría más específica que nos podría permitir darnos una idea del nivel de productividad que puede ser alcanzado por una sociedad. Ahora, hay que preguntarse,
cuál es el capital que conviene o en el que conviene tener una mayor densidad para lograr una mayor productividad. Y aquí ya la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque yo podría pensar, pues para tener mayor productividad necesito más máquinas. Y no necesariamente eso es cierto. Es decir, podría yo utilizar menos máquinas para poder tener un volumen de producción mayor, suponiendo que estas máquinas incorporen un nivel superior de tecnología incorporada que permite una reducción muy drástica. O también podría preocuparme de ver la relación con respecto al trabajo vivo que todavía tengo en mi producción. Es decir, a lo mejor no necesito correr trabajadores, sino que necesito destinarlos a otra área de la producción que no necesite, o más bien que sea más necesaria en términos de mano de obra. Al hablar de densidad de capital, nos podemos remitir a otro concepto que no aparece necesariamente en la lectura, pero que también de repente es muy común en el lenguaje económico, que es hablar de la intensidad de alguno u otro de los factores de producción. Es decir, un proceso productivo que es intensivo en capital es un proceso que tiene muchas máquinas involucradas en el proceso de producción. Y por lo general son industrias de alta tecnología. Podríamos hablar, por ejemplo, de que la industria automotriz es intensiva en capital, la industria de producción de computadoras es por lo general también muy intensiva en capital, pero también hay industrias que son intensivas en trabajo, es decir, aquellas que generan valores de uso que no requieren una gran cantidad de valor agregado, sino que su constitución incluso es sencilla en términos de que puede ser hecha con manos, con trabajo físico. Un ejemplo de esto puede ser los negocios de alfarería, puede ser también las industrias de producción de alimentos de baja escala, por ejemplo, las panaderías, por ejemplo, las carnicerías, los rastros, en los cuales se necesita más de la fuerza humana de trabajo, pero también por las propias características del proceso de producción que está implicado en la constitución de determinadas mercancías. Y por lo tanto, cuando hablamos de, o cuando queremos analizar el rendimiento del capital, ya desde la óptica de la composición técnico-física, tenemos que tomar en consideración otro tipo de determinantes que afectan dicho rendimiento y que en términos sintéticos son los que identifica Valenzuela como determinantes de la relación producto a capital. Es decir, son los determinantes del rendimiento de una determinada composición técnica en el proceso de constitución de productos. Y estos determinantes son la composición funcional del capital fijo, que se refiere a la cantidad de capital que realmente está involucrado en la producción, porque pues el capital, el acervo de medios de producción pueden dividirse entre aquellos que permiten la constitución de mercancías y aquellos que no lo hacen. Y los que no lo hacen pues pueden ser edificios, equipo administrativo, equipo de transporte. Esos, a pesar de que son medios de producción, son considerados medios de producción, no están involucrados directamente en la constitución de valor, pero las máquinas sí. Y después la escala de producción, que es el nivel de producto que se busca obtener al final de cada jornada de trabajo, de cada proceso productivo, la edad o antigüedad del capital fijo, que es considerar si la maquinaria está desgastada, si tiene todavía la posibilidad de rendir como lo hacía al principio, de que no le chorre aceite, por ejemplo, de que esté bien calibrada y mantenga sus procesos con precisión, de la cantidad de valor depreciado de las mismas, del periodo de maduración de las inversiones y el periodo de aprendizaje, que es cuánto tiempo me toma retomar una inversión o cuánto tiempo puedo adaptarme a la aparición de nuevos adelantos tecnológicos. La tasa de operación, que es cuánto de mi capital fijo tengo trabajando, es decir, que no exista capital ocioso. Y por un lado, la composición del PIB y el nivel de desarrollo subyacente, que es
la cantidad de industrias que se privilegian en un determinado sistema económico. Nos vamos a dar tiempo la próxima sesión para hablar de estos determinantes con mayor profundidad durante un rato, y con eso concluir la primera unidad. En la misma sesión próxima vamos a dar inicio a la siguiente unidad, que ya es cuando vamos a comenzar a ver historia del pensamiento económico. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Les voy a pedir que si en este momento tienen dudas, las reserven, las pongan por escrito y me las planteen en la próxima sesión a medida que vayamos cerrando este tema de productividad para poder pasar al tema histórico. Bueno, muchas gracias por hoy. Nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Bye, profe. Buen día.